Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Es el primero ya de esta cuarta semana, ya es la última de este módulo 2 llamado de la información al conocimiento. Su grupo, se lo recuerdo, ya es las últimas veces que van a estar utilizando este grupo, ya que recuerden que conforme ustedes van avanzando, van cambiando de grupo. Entonces, para esta ocasión es grupo M2C1G59-052. Recuerden que, les repito, cuando ustedes avancen al siguiente módulo va a cambiar nuevamente. Entonces es importante que ustedes chequen en cuál grupo se encuentran de manera actual. Para el que se encuentran en este momento, el día de hoy, que es 28 de febrero, este es el grupo en el que se encuentran. Mi nombre es Keira Navarro y es un gusto tenerles por aquí. Ya comenzamos esta semana desde el pasado lunes, fue el lunes 26 de febrero y vamos a finalizar el próximo 3 de marzo, que sería el día domingo, o más bien será el día domingo, para que tengamos bien colocadas las fechas para poder organizarnos y entregar nuestras actividades sin que vaya a exceder el tiempo límite, ya que recuerden que al ser la última semana no hay bajo ninguna situación ningún tipo de extensión. Si para semanas anteriores tenía que ser un motivo bastante que pudiera justificarse, para esta semana va a ser muy complicado que se puedan otorgar extensiones, ya que lo único que resta va a ser la evaluación de esta semana y cerramos el módulo. Ahora, les presento aquí qué es la secuencia de trabajo. Tenemos bienvenida, tenemos objetivo, tenemos revisión de contenidos de lo que respecta a la unidad número 1 y también la elaboración de lo que es el proyecto integrador, ya que es una de las actividades con un gran porcentaje que se entrega a lo largo de esta semana. Y también tenemos las dudas y los comentarios que ustedes puedan tener con base a esta revisión, ¿ok? Así que avanzo una vez más. El objetivo es que podamos intercambiar distintos puntos de vista para construir el conocimiento a través de que podamos medir también nuestros comentarios, o más bien poder realizarlos para que a través de ellos tengamos esta interacción. Recuerden que la resolución de dudas es bien importante, así que aunque parezca que es una duda muy chiquita la que pudieran tener, es mejor expresarla a quedarnos con la duda, porque si no se complica. Bueno, también tenemos las actividades del módulo y recuerden que ustedes ya pudieron visualizar también las videosesiones de este mismo, así que a partir de ello es que podemos avanzar. Somos 3 personas en tiempo real, así que las reglas de comunicación virtual hay que tenerlas bien presente. Recuerden que estas reglas nos permiten como tal poder llevar a cabo esta sesión de manera organizada, también de poder comunicarnos sin que nos estemos interrumpiendo en alguna de nuestras participaciones. Las reglas de comunicación virtual, ustedes las han podido ya conocer de lo que es el módulo propedéutico, también a lo que es el módulo número 1 y para esta semana que es del módulo número 2. Vamos a seguirlas aplicando conforme avanzamos en los módulos, así que para recuerden que vamos a estar utilizando estas reglas y por esto me refiero al, mejor dicho, espacio virtual. Entonces recuerden que antes de participar vamos a levantar la manita que se encuentra en la parte de arriba. Les tiene que aparecer una manita tal cual está apareciendo ahorita a un lado de mi nombre. Y esa manita nos va a permitir que nos asigne un número. Por ejemplo, como la única que tenía la manita levantada soy yo, únicamente aparecía un 1. Pero si todas la levantábamos, entonces nos iba a aparecer a un lado el número que nos es asignado para que podamos saber de qué manera tenemos como tal nuestro turno para poder participar. Entonces es lo que hay que recordar, por favor. Ahora, tenemos los contenidos. Los contenidos son para 4 semanas, ya avanzamos 3.
ya pudimos entregar actividades de estas 3 semanas y ya lo que nos resta es esta semana de integración. Esta semana de integración, recuerden que está compuesta por 2 actividades principales. La primera es el proyecto integrador y la segunda es el foro de integración en el cual hay que realizar participaciones. Así que es lo que vamos a estar revisando a lo largo de esta sesión. Pero antes de continuar, Adriana, Ángeles, por favor, coméntenme. Bueno, para empezar, bienvenidas. Coméntenme, por favor, cómo van con sus actividades. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna participación que agregar a este espacio? Ok, Adriana, te escuchamos. Hola, buenas tardes, asesora virtual y compañera. No, yo ya terminé de leer y creo que no tengo ninguna duda hasta el momento. Gracias. Ok, ¿alguna participación que realizar? No, tampoco. Bueno, no. De acuerdo, muchas gracias. Ángeles, ¿quieres participar? No, tampoco. Ok. Bueno, entonces voy a avanzar. Tenemos aquí la unidad número 1, que es como tal. A ver, permítanme. Ok, tenemos como tal esta unidad número 1 que se llama Comunicar y aprender para lograr metas personales. Esta unidad la vimos durante la semana número 1 y tuvo un propósito como tal que se llama, o más bien constaba de que cada uno y cada una de ustedes pudiera identificar los distintos elementos que pueden constituir un proyecto de vida. Recuerden que la importancia de que ustedes puedan lograr sus metas académicas es también que puedan como tal ejercer la comunicación de manera oral y escrita y pudieron verificarlo a través de la realización de sus actividades durante esta semana. Recuerden que también hicieron uso de las TIC, así que antes de que avance a la siguiente diapositiva, por favor, cuéntenme, ¿qué recuerdan ustedes que aprendieron durante la unidad número 1? Ángeles, te escuchamos. Buenas tardes. Una disculpa, es que no se oía bien. Bueno, yo lo que recuerdo es aprendí a hacer un proyecto de vida, un horario, que son de las cosas que, bueno, a mí me parecieron un poquito más importantes. Gracias. Ok, voy a avanzar. Entonces, cuando se refiere a esta unidad número 1, hubo 2 actividades principales que ustedes llevaron a cabo. La primera como tal fue respecto a que pudieran preguntarse muchas cosas acerca de ustedes, que justamente fue la actividad integradora número 1, en la cual ustedes llevaron a cabo la realización del llenado de un documento que ya estaba para que ustedes lo pudieran editar. Es decir, desde esa primera actividad ustedes editaron, pero no realizaron un documento desde cero, sino más bien que, repito, lo editaron. Este documento constaba justamente de que pudieran
conocerse más a sí mismos. De hecho, la actividad se llama así. Esa actividad se llama Conocerme a mí mismo, en la cual ustedes como tal debían llenar una serie de preguntas con sus respuestas, es decir, responderlas, y también rellenar unas tablas en las cuales les pedían más información acerca de ustedes, como aquello que conocen, aquello que no conocen, que les permite conocerse más y también averiguar cuáles son sus áreas de oportunidad en las cuales pueden mejorar como tal. Entonces, esa fue una de las primeras actividades que ustedes realizaron como tal. Y recuerden que su propósito, como tal en esta unidad, justamente tenía que ver con el proyecto de vida, que fue uno de los temas principales. Este tema tenía un subtema que se llama proceso de realización personal, y este proceso de realización personal tiene 3 preguntas como tal. El primero es ¿qué son las metas y los objetivos?, que fue una parte, o más bien parte del tema como tal, en el cual pudieron justamente identificar metas y objetivos. Recuerden ustedes, por favor, ¿cuál es la diferencia entre una meta y un objetivo? Ángeles. Bueno, a lo que yo considero un objetivo es algo que deseo realizar y una meta es algo que tengo que organizar para poder lograr lograr llegar a mi objetivo. Una meta es algo que tienes que realizar para llegar a tu objetivo, es decir, sin meta no hay objetivo. Sí. Ok. ¿Qué dices tú, Adriana? Yo creo que una meta es algo que queremos realizar, paso a paso, pero el Ok. objetivo no logro, ¿cómo se dice? Enfocar para decirlo. ¿No logras enfocarlo? ¿Cómo? Sí, o sea, es que lo tengo, pero no organizo bien mi idea, pues. Ok. Cuando hablamos acerca de las metas, como ustedes recordarán, tenemos plazos distintos en los cuales pueden establecerse. Va desde meta a corto plazo, meta a mediano plazo y meta a largo plazo. Ahora, los objetivos van a ser esas acciones que hay que realizar para lograr nuestras metas. Es decir, las metas van a contener como tal un resultado final deseado, es decir, lo que nos gustaría alcanzar, pero los objetivos son las tareas específicas que debemos llevar a cabo para lograr ese resultado o esa meta. Entonces, las metas como tal van a contener distintos objetivos que se deben establecer de manera clara para poder lograr esas metas, independientemente de a cuál plazo sea, ya que pese a que nos gustaría que nuestros objetivos como tal se pudieran cumplir, como si pidiéramos un deseo, no se puede. Entonces, nuestros objetivos nos van a permitir como tal llevar a cabo acciones que ejecutemos y que de esta manera vayamos llegando un poquito más a lo que son nuestras metas. ¿Ok? Recuerden también que dentro de lo que es la toma de decisiones, va a influir muchísimo en cómo vamos llegando hacia nuestro objetivo, ya que la toma de decisiones nos va a acercar o nos va a alejar de aquello que queremos lograr. Ende,
Si, por ejemplo, queremos aprender a tocar un instrumento, sabemos que tenemos que practicar porque no vamos a aprender de un día para otro. Entonces, si dentro de nuestra vida cotidiana tenemos muchas actividades, la toma de decisiones va a influir para quizá levantarnos más temprano o a lo mejor darnos un tiempo más tarde o quizá que podamos disminuir o quitarle tiempo a algunas actividades que quizá no son muy productivas y entonces podemos brindar ese tiempo hacia la actividad que queremos aprender. Así que para ello es que se encuentra como tal este proyecto de vida, es decir, que nos permita como tal replantearnos lo que queremos lograr y cómo llegar hasta ese punto. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a tener dentro de este tema. Recuerden también que dentro del mismo vimos lo que son las diferentes estrategias de estudio para que podamos construir el conocimiento. Es decir, una de las preguntas que incluso ustedes contestaron fue ¿en qué parte de su casa estudian? Y por qué, es decir, cuáles son esas características que ustedes reúnen para ese sitio para ese sitio de estudio, ¿vale? Así que recuerden que eso es lo que tiene que ver con la primera unidad y que fue justamente lo que ustedes pudieron aplicar a lo largo de sus actividades. Ahora paso a la siguiente diapositiva. Denme un momento. Ok, el segundo tema va relacionado con lo que es la escritura y también con lo que es la comunicación, que es básicamente comunicación oral y escrita, que aquí están al revés las dos. Ok, vamos a empezar por acá. La comunicación oral y escrita. Primero tenemos la comunicación. ¿Qué consideran ustedes que es la comunicación? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, ¿todavía me siguen escuchando? Adriana, Ángeles, ¿todavía me escuchan o ya no? Sí, asesora, todavía se escucha. Entonces, cuando hablamos acerca de este tema como tal, va a permitirnos poder revisar la comunicación tanto oral como escrita, en la cual vamos a revisar de qué manera podemos mejorar ambas o alguna de las dos y colocarla como un área de oportunidad para poder obtener herramientas y trabajar con ello. Entonces, vamos a tener dos tipos de comunicación. La primera es la oralidad y la segunda es la de el texto como tal. Así que vamos con la primera. ¿Qué podrían decir ustedes acerca de la oralidad? ¿Cómo podrían definirla?
Ángeles. Yo como oralidad entiendo que es expresar con palabras algunos puntos de vista. Expresar con palabras tus puntos de vista. Ok. Recuerden que tanto la oralidad como la comunicación escrita, de hecho, son palabras. La diferencia que nos vamos a encontrar es que la comunicación oral como tal, vamos a utilizar nuestra voz para poder comunicarnos. Y esto incluye que al ver las distintas características que incluye la oralidad, tal como el volumen, el tono de voz que utilizamos, también la velocidad con la cual hablamos, las pausas que colocamos para comunicarnos, nos van a permitir mejorar o no tanto con respecto a lo que hay que mencionar cuando nos estamos comunicando con las demás personas. Y por otro lado, también nos vamos a encontrar con que otra parte de lo que es la comunicación, que es la escritura, si llevas palabras, pero estas son justamente como lo dice, escritas. Entonces, estas nos van a permitir como tal tener todo un proceso en el cual varios y varias de ustedes que pudieran estar viendo la grabación pueden recordar cómo es que aprendieron a escribir y cómo es que se puede mejorar esa redacción. Cuéntenme, por favor, Adriana, Ángeles, ¿notaron una diferencia entre el inicio del módulo, es decir, tanto en su comunicación oral como en su comunicación escrita? ¿Notaron algún cambio en ustedes mismas? Sí, Ángeles, te escuchamos. Yo sí noté cambios. Un ejemplo, en lo escrito, pues ahora soy un poco más cuidadosa en las comas, los acentos, e incluso en las palabras, ¿no? Y en lo oral, pues ahorita ya participo un poco más porque la verdad yo le comentaba que sí me daba un poquito como que de pena participar y hablar, incluso en los videos sí se me dificultaba mucho hacerlos, pero ahorita un poquito ya estoy un poquito más asociada con ellos. Muy bien, muchas gracias Ángeles por participar y por compartirnos. Ok, entonces, es lo que cada una de ustedes se puede preguntar, es decir, si han notado cambios, si hubo mejoras, de qué manera pudieron llevarse a cabo esas mejoras, o si fue únicamente en la comunicación escrita o por lo contrario fue en la comunicación oral. Entonces, esto nos va a permitir que podamos adquirir distintas herramientas para seguir mejorando en ambos temas. Ahora, voy a compartirles lo que es el proyecto integrador, les voy a compartir lo que es la pantalla de la plataforma para que veamos paso a paso lo que hay que realizar con respecto a nuestro proyecto integrador, ya que recuerden, es la última semana para llevar a cabo actividades. Entonces, aquí, denme un momentito. En cuanto comiencen a verlo en sus pantallas, por favor me lo hacen saber para que yo sepa que ya estamos viendo lo mismo. Ya se ve. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos por aquí que el proyecto integrador se llama Mi Proyecto de Vida. Justamente por ello es que acabamos como tal de revisar lo que es nuestra primera unidad, ya que de esto va a basarse para llevar a cabo las actividades. Entonces, como tal tenemos que estas van a influir, me refiero a las de la primera semana o la unidad número 1, van a influir en la realización de este proyecto integrador, ya que nos vamos a encontrar con que planear es una acción que todos y todas llevamos a cabo, pero es algo tan cotidiano que muchas veces no le otorgamos importancia. Por ejemplo,
desde que decidimos a qué hora nos vamos a levantar. O si nos vamos a levantar más tarde, si posponemos nuestra alarma, lo que vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, cuál es el medio que vamos a tomar de transporte, también si es que vamos a realizar algo el fin de semana, si son actividades de manera individual o quizá con un grupo, como puede ser nuestra familia. Así que todas estas actividades que vamos llevando a cabo nos están alejando o nos están acercando a nuestras metas que tenemos ya definidos o definidas o que tenemos una leve noción de qué podemos y queremos hacer. Entonces, todo esto va a permitirnos que como tal podamos cumplir con nuestras metas. No siempre es algo que digamos, sí, yo en 2 semanas logro esto. En ocasiones también requiere su tiempo, pero cada uno y cada una va a ver cuál es el grado de complejidad y cuáles son las acciones que le van a permitir acercarse a llegar a esa meta al plazo en el que se esté estimando, es decir, corto, mediano o largo plazo. Tenemos como tal que el propósito de este proyecto integrador es que cada uno y que cada una de ustedes pueda construir como tal un proyecto de vida desde que partan de la definición de metas en 7 ámbitos diferentes, con la finalidad de que se puedan definir justamente distintas estrategias para trazar un futuro satisfactorio. Así que esto también es para que ustedes adquieran conciencia de qué es lo que quieren y aquello que no, para que se realicen las modificaciones pertinentes y que lleguen a un punto en el cual vayan avanzando hacia esas metas. Lo que necesitan para lograr concluir con este proyecto integrador es 1, elaborar metas en 7 ámbitos de la vida, 2, hacer un proyecto y 3, organizar su tiempo. Entonces, lo que van a entregar como tal es un documento en un procesador de textos con distintas metas en ámbitos diferentes. Son 7. El primero es educación, el segundo es empleo, el tercero seguridad financiera, cuarto familia y relaciones, quinto responsabilidad social, sexto vida independiente y séptimo tiempo libre y ocio. Estas son las categorías en las cuales vamos a basarnos para llevar a cabo nuestro proyecto de vida. Pero recuerden que nos vamos a ir a cómo lo realizaré, porque el cómo lo realizaré justamente nos indica los pasos a seguir para poder completarlo. Entonces, justamente al revisar este apartado nos damos cuenta que tenemos 3 semanas del módulo y hay que repasar la primera, que es justamente lo que acabamos de hacer. Ustedes pueden volver a revisar sus actividades integradoras y también los recursos que les proporciona la plataforma. Una vez que ya las han revisado, entonces ya podemos pasar a la elaboración. ¿Cómo? Primero vamos a descargar nuestro proyecto integrador. ¿Desde dónde? Desde aquí. Como ven, el paso número 2 dice, descarga el documento proyecto integrador. Ustedes le van a dar clic y dice, para ello haz clic en su nombre, es decir, en el nombre que dice proyecto integrador. Y cuando lo descargan les va a aparecer un documento que les voy a presentar a continuación. Antes de seguir avanzando, ¿alguna de las dos tiene alguna duda que pueda resolver en este momento? Ok, me imagino que no, así que voy a avanzar. Llegamos hasta esta parte que nos indica que es el proyecto de vida. Nos indica, a lo largo de las semanas tuviste oportunidad de leer sobre tus metas, proyecto de vida y también vamos a alcanzar nuestros sueños. Así que escribieron sobre sus logros en diversos ámbitos de vida, por lo que ahora están preparados o preparadas para diseñar su futuro. Esto es una invitación más que nada para que ustedes puedan planear y que les permita dar los pasos hacia la dirección en la cual tienen que dar esos pasos para llegar hasta el cumplimiento de esas distintas metas. Así que
Con esto es que nos invitan, repito, a que podamos lograr estas aspiraciones, principalmente ustedes como estudiantes. El primer paso dice, realizar como tal la respuesta a estas preguntas. Tienen que ser mínimo 3 líneas de cada respuesta. Lo primero que nos preguntan es ¿quién soy? Ahí ustedes van a responder su descripción, van a mencionar a qué se dedican, sus cualidades, defectos y algunos otros datos que ustedes saben que pueden agregar sobre ustedes. Lo siguiente es ¿qué quiero lograr en un año? Ahí van a colocar justamente eso, es decir, ¿qué es lo que quieren lograr de aquí a un año? De aquí que es 28 de febrero al siguiente año, que también va a ser el 28 de febrero, pero del 2025. Eso es lo que vamos a contestar como tal. Ok, ¿voy bien hasta este momento? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok, imagino que ninguna duda. Vamos a avanzar entonces. Una vez que ya respondimos esas preguntas, nos vamos a ir a contestar la tercera, que dice ¿por qué lo quiero? Porque, ok, sí voy a querer muchas cosas, pero aquí como tal voy a replantearme por qué quiero lograr esas cosas, es decir, cuáles son las razones que me impulsan a querer lograrlo. Lo siguiente que voy a responder es ¿cómo puedo lograrlo? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr esas metas que me estoy proponiendo como tal? Después tengo, ¿con qué herramientas cuento para alcanzar lo que quiero? Por ejemplo, si lo que yo quiero es aprender a tocar un instrumento musical y yo sé que por ahí tengo una guitarra, bueno, ahí ya tengo un elemento que me puede ser muy útil para poder lograr como tal esa meta que yo tengo. Entonces ahí puedo notar que ya tengo ese material. Si, por ejemplo, quiero aprender algún nuevo idioma y yo sé que por ahí tengo un libro guardado que me puede ayudar muchísimo a aprender, entonces también voy a colocar la descripción de ese libro para decir que como tal ya tengo ese material que me puede ser muy útil para alcanzar esa meta. Ok. Una vez que tengo eso, ya puedo avanzar. Dice, ¿con qué herramientas? Perdón, puedo irme a la última pregunta que dice, ¿qué debo cambiar para alcanzar lo que quiero? Por ejemplo, si una de mis metas es bajar de peso y, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho el pan, pero bueno, como sabemos el pan pues no nos ayuda muchísimo que digamos a bajar de peso, sino más bien lo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo, Keira, quiero bajar de peso, pero sé que como mucho pan, quizá no lo deje por completo, porque, bueno, a mí me gusta mucho el pan, era lo que les mencionaba, pero voy a disminuir el pan que como. Entonces, eso me va a permitir ir bajando de peso de poco a poco. Y, por supuesto, complementarlo con rutinas y demás. Pero justamente uno de los cambios es que si, por ejemplo, yo sé que me la paso sentada gran parte del día, lo que ahora voy a hacer es tomarme unos minutos al día para irme a caminar y que esto me permita avanzar en una de las metas que yo tengo, que es bajar de peso. Así que esas son las primeras preguntas que hay que responder. Las siguientes vamos a irnos al segundo paso. Dice, completa la tabla con la información que se te solicita. Escribe una o dos metas por cada ámbito en los tiempos estipulados dentro de las tablas. Recuerda que estas deben ser específicas, medibles y alcanzables y de acuerdo con tu contexto, es decir, debes considerar tus condiciones sociales, económicas, educativas, familiares, culturales y el tipo de vida que deseas tener a futuro. Así que una vez que ya hemos considerado esto, ya podemos ver que en el ámbito, por ejemplo, que justamente es la tabla de ejemplo, nos aparece el ámbito académico o educativo. Y como dos ejemplos nos brinda los siguientes. A largo plazo, es decir, a 3 años, dice como primer ejemplo, terminar mis estudios de bachillerato con al menos 95%.
El 2 es estar en el nivel avanzado de mis estudios en inglés. Y a mediano plazo, que es a un año, tenemos como primer ejemplo, aprobar al menos 90% los siguientes módulos de mi bachillerato, es decir, todos los que siguen después del módulo número 2. Y el segundo ejemplo dice aprender el idioma inglés en un nivel básico. A corto plazo es aprobar el módulo 2 con al menos el 90%. Entonces, tenemos esta tabla para completar. Tenemos ámbito, tenemos meta y aquí es en donde vamos a agregar todos nuestros ejemplos, pero ya ahora sí empleándolos a nuestra vida. Es decir, la anterior tabla que les compartía es únicamente para los ejemplos en los cuales pueden basarse ustedes para elaborar los propios, pero en sí los que van como tal a elaborar y compartir van a ser dentro de esta tabla, es decir, los que van a ser revisados de ustedes son los que elijan en esta tabla, los van a colocar aquí. Y tenemos aquí los 7 ámbitos que les mencionaba al leer lo que es las instrucciones de la actividad. Tenemos educación, empleo, seguridad financiera, familia y relaciones, responsabilidad social, vida independiente y tiempo libre y ocio. Entonces, esos son los 7 ámbitos en los cuales vamos a colocar nuestras metas. Una vez hayamos concluido con esa primera tabla, nos vamos a la siguiente. Dice, una vez que tienes establecidas tus metas, vamos a idear un plan. Es decir, vamos a retomar las metas a corto plazo. Es decir, las metas que coloquemos en esta última columna, que sería esta, las vamos a pasar a esta tabla, porque son nuestras metas a corto plazo. Y vamos a seleccionar los materiales. En este ejemplo de la primera meta a corto plazo que dice aprobar el módulo 2 con al menos el 90%, tenemos los materiales, acceso a internet, tenemos también como tal apoyo humano, apoyo de mi pareja cuando ya no quiera continuar. Entonces, aquí es en donde yo voy como tal a colocar cuáles son los materiales o el apoyo humano que necesito. Por ejemplo, si lo que yo quiero, repito, es aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, la guitarra, bueno, yo sé que sí necesito una guitarra, pero también sé que necesito clases o si no, mínimamente ver tutoriales. Y para ver tutoriales necesito un celular o necesito como tal una computadora. Entonces, son los materiales que yo necesito. Como apoyo puedo poner quizá el apoyo de mi familia o de mi pareja o de mis amigos para que pueda avanzar en esta meta que tengo. Entonces, aquí tengo distintas: educación, empleo, seguridad financiera, son los mismos 7 ámbitos que en la anterior, entonces lo vamos a ir completando. Después dice, 4. Reflexiona y escribe las acciones que necesitas realizar para lograr tus metas a corto plazo. Escribe todo, hasta el mínimo detalle. Tenemos entonces aquí otra vez 2, 4, 6, 7 distintos ámbitos: educación, empleo, seguridad financiera, familias y relaciones, responsabilidad social y vida independiente, tiempo libre y ocio. Entonces aquí tenemos distintas acciones. Ingresar diario al menos 30 minutos a la plataforma, y el lunes revisar mis actividades integradoras para saber en qué consisten. Recuerden que las metas que estamos utilizando son las que colocamos en la primera tabla. No tenemos que escribir nuevas metas, únicamente vamos a retomar las que ya hicimos y las vamos a colocar aquí. Entonces, si mi meta sigue siendo como tal aprender a tocar la guitarra, dentro de mis acciones va a ser practicar, va a ser asistir a clases, va a ser ver tutoriales en YouTube, va a ser, si es que por el momento no tengo una guitarra y mi meta a corto plazo consiste en adquirir una guitarra, bueno, entonces voy a comenzar con la cuestión de ahorro para que pueda comprarme esa guitarra. Así que esto va a variar dependiendo de las metas que ustedes tengan. Después nos vamos a la siguiente tabla. Dice, escribe los cambios que debes realizar para lograr tus metas a corto plazo. En caso de que no tengas cambios, menciona por qué. Entonces, aquí tenemos como tal distintas metas, son justamente las mismas que vamos a retomar a corto plazo, pero es lo que vamos a colocar de acuerdo a los cambios. Por ejemplo, si dentro de mi vida cotidiana, por ejemplo, les mencionaba aquello de que yo quiera bajar de peso,
como mucho pan, bueno, uno de los cambios va a ser disminuir mi consumo de pan, creo que sí sería. Después salir a caminar 30 minutos al día en lugar de quedarme jugando videojuegos a lo mejor. O quizá lo que voy a colocar es que voy a bajarme una parada antes de la ruta para que pueda caminar ese tramo y eso también me ayude. Entonces, eso es lo que voy a ir como tal colocando dentro de mi tabla. Los cambios. Si no tengo cambios, entonces voy a escribir, no tengo cambios, pero voy a escribir por qué. Tenemos el paso número 6 que dice redacta el compromiso que estás dispuesta a adquirir para lograr las metas a corto plazo del ámbito de educación. Te recomendamos que retomes las acciones y los cambios que planteaste. Es decir, las acciones y los cambios, que son los que están en esta tabla y esta tabla, que son la 4 y la 5, las vamos a relacionar para escribir este compromiso. Entonces voy a poner, por ejemplo, yo, Keira, me comprometo a caminar mínimo 30 minutos al día para lograr alcanzar mi meta, que consiste en bajar de peso. O yo, Keira, me comprometo a practicar 30 minutos al día para lograr alcanzar mi meta, que consiste a aprender a tocar una canción de Arctic Monkeys de manera fluida. Entonces, es algo que yo puedo colocar, pero esa sería parte de lo que yo quisiera lograr. Entonces, ustedes van a basarse en sus propias metas a corto plazo. Pero como esta primera es educativa, entonces yo le puedo poner, yo, Keira, me comprometo a ingresar todos los días a la plataforma para lograr alcanzar mi meta, que consiste en obtener un 80% al finalizar mi módulo número 3, quizá, ¿vale? Entonces, este primer recuadro es para una meta académica y los otros dos son para metas, pero estas metas son para los demás ámbitos. Ustedes van a elegir alguno de ellos y en esta va a tener que ver con justamente la educación únicamente. Una vez que terminamos eso, nos vamos al paso número 7. Cuéntenme, por favor, ¿alguna duda? Ninguna. Ninguna hasta aquí. ¿Ninguna? Ok. Muy bien. Entonces, si no tenemos ninguna, vamos al siguiente. Ok, vamos al paso número 7. Dice, organiza tu tiempo. Esta es una de las habilidades más importantes de un estudiante en línea, ya que te permitirá tener un orden para alcanzar tus metas. Para que te sea sencillo y aprendas cómo hacerlo, trabajarás con una meta del ámbito educativo a corto plazo que te damos y te deberás apropiar de ella. La meta en sí es acreditar mi módulo 3 con al menos un 80%, por ejemplo. Ese es el porcentaje que ustedes van a editar, es decir, el porcentaje que ustedes quieren lograr. Después de ello, van a colocar como tal la evaluación, ya que recuerden que en cada evaluación hay porcentajes, entonces ustedes van a revisar esos porcentajes y los van a completar aquí, de tal manera que digan cuál es el porcentaje que deberían tener en el proyecto integrador, porcentaje del foro de integración y en las habilidades socioemocionales. Ya casi como uno de los últimos pasos, tenemos que vamos a colocar como tal una lista de los imprevistos que pueden enfrentar, es decir, ¿qué es lo que podría pasar basándose en el módulo 1 y 2? Es decir, ¿qué podría pasar que ustedes enfrenten como imprevisto? ¿Qué fue lo que ustedes pudieron experimentar como imprevisto que justamente no se esperaban y que pasó, pero que pudieron resolver?
Adriana, te escuchamos. Cuando subí una de mis actividades y no logró subirse bien con un link, no le puse que podía revisarlo cualquier persona, sino nada más exclusivamente algunas personas, y entonces después ya lo pude corregir. Ese fue uno de los imprevistos que, por decirlo, pude haber tenido. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más? Ángeles. Uno de los imprevistos que tuve es que mi laptop se trabó un poquito justamente el día domingo, antes de subir mi actividad. Por suerte se pudo componer y ya logré subirla a tiempo. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, justamente basándonos en estos imprevistos, o bueno, estos tipos de imprevistos son los que vamos a colocar dentro de esta parte de nuestro documento, es decir, ¿a qué me puedo enfrentar yo, pero que basándome en justamente mi experiencia, que ya me ocurrió, ya sé que lo puedo solucionar y es algo que no me va a tomar ahora sí que desprevenida, o quizás sí, pero ya no voy a entrar en pánico y voy a encontrar la manera de solucionarlo para poder resolverlo, en este caso, por ejemplo, con sus compañeras. Después nos vamos a ir a esta tabla. Esta tabla, ¿la recuerdan de algún lado? Porque ya la hicimos en una actividad. ¿Alguien la recuerda? Adriana. Es donde organizamos nuestros horarios en la primera. Sí, justamente. Sí, muchas gracias. Sí, tal cual. Esta tabla la realizaron en su actividad integradora número 1 y la pueden retomar justamente para poder completarla y agregarla a esto. ¿Por qué? Porque ya pasaron 4 semanas casi desde ese día. Entonces es importante que revisen si es que hay cambios con respecto a su rutina. Es decir, si por ejemplo cambiaron de empleo o quizá como tal pudieron realizar actividades diferentes. Entonces es lo que van a hacer. ¿Vale? La pueden retomar. Y por último van a responder el cuestionamiento. ¿Consideras importante elaborar un proyecto de vida? ¿Por qué? Si van a colocar que no, que consideran que no, tienen que colocar ¿por qué? Si van a poner que sí lo consideran importante, también van a colocar ¿por qué? Adriana, te escucho. Sí, perdón, regresando un poquito a lo de la tabla, si, si no llegué a tener algún cambio, ¿lo puedo volver a poner, o sea, tal como lo puse en la primera semana? O sea, Si si mi sigue siendo tu rutina. misma rutina, sí. Ok, esa era mi duda, perdón. No te preocupes. Ok, entonces, una vez que hayamos concluido, como ven, esta es la última parte, es el paso número 8 y ya no hay nada más abajo, entonces sería todo. Con eso concluimos nuestro proyecto integrador. Ya lo único que nos va a quedar como tal es poder subirlo a la plataforma para que de esta manera quede ahí y con máximo 72 horas pueda ser evaluado por su asesora virtual, es decir, por mí. Ahí recuerden que les coloco una calificación y les coloco también lo que es una retroalimentación, así que por favor recuerden que para esta semana no hay extensiones, procuren entregarla a más tardar lo que es el día sábado. Y les doy un recordatorio por si no llegaron hasta esta parte. Aquí por último paso nos dice, ya que está elaborado, que lo subamos a la plataforma. Dice, nota,
Este proyecto de vida es un documento que trabajarás a lo largo de tu trayectoria de prepa en línea CEP. Algunos aspectos los vas a complementar y los vas a realizar como parte de tus actividades en módulos específicos, es decir, unos módulos más adelante. Lo anterior nos va a permitir que enviemos como tal a la plataforma para que lo evalúe el asesor. Es necesario que conserven el documento original y sus posteriores actualizaciones. Te sugerimos que realices en el dispositivo electrónico que utilizas una carpeta titulada Proyecto de Vida en la cual guardes cada documento con el siguiente nombre. Y ya ahí nos aparecen los distintos nombres que vamos a colocar para nuestros proyectos integradores que vamos a ir realizando conforme vamos avanzando. Para este caso recuerden que es M2, S4, PI porque justamente es de la semana 4 y es justamente el proyecto integrador. PI es de proyecto integrador. Recuerden también, por favor, que cada una de las actividades que ustedes realizan tiene una rúbrica. Estas rúbricas nos indican cómo evaluar. Aquí, a ver, ¿se abrió antes? Dice, ¿cómo se evaluará? La valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica, que incluye los elementos que tu asesor virtual considerará al momento de evaluarla. Recuerden que para ver la rúbrica únicamente posicionan el cursor encima de la palabra rúbrica y automáticamente se descarga este documento. Este documento nos indica criterios de desempeño y también niveles en los cuales nos podemos encontrar. Aquí esta rúbrica particularmente es de mi proyecto de vida. Entonces recuerden que aquí nos podemos colocar en experto si es que respondemos las preguntas. Recuerden que lleva una extensión. Si por ejemplo únicamente respondemos con sí, no o ponemos me considero amable y ya esa es toda la respuesta, no va a estar completa ya que nos pide 3 líneas de cada uno o 3 renglones. Entonces tenemos que responder esas preguntas con 3 renglones, tenemos que completar todas las tablas en todos los ámbitos, ya que si dejamos casi todas las tablas, pero dejamos un ámbito como el de ocio sin que llenemos, entonces ahí ya no nos vamos a colocar en capacitado, vamos a ir bajando. También vamos a colocar que las características cumplan con sus características, por eso es que es importante que antes de realizar cada proyecto, en general cada actividad, revisemos cómo se llevan a cabo para que podamos completarlas. En este caso, las metas tienen elementos específicos que las constituyen, así que revisen sus materiales antes de elaborarlas. Lo siguiente que hay que realizar es que las necesidades materiales y el apoyo humano que necesitan, las acciones, que es lo que contan nuestras tablas. También lo que vamos a cuidar dentro de nuestro proyecto es que, bueno, seguir todas las instrucciones, es decir, al 100%. También vamos a colocar que tengamos una buena ortografía. Y en el pensamiento crítico vamos a reflexionar sobre nosotros mismos, es decir, sobre las metas. Ahí es en donde ustedes pueden colocar para qué quieren lograr esas metas o por qué las quieren lograr. Y ya entonces vamos avanzando. Conforme vamos integrando menos información a nuestro proyecto, entonces vamos a ir disminuyendo nuestra calificación. Y recuerden, por favor, que el proyecto como tal tiene que ser de autoría propia, ya que si no lo es, entonces vamos a tener alguna sanción por haber cometido plagio como tal. Ok, ¿alguna duda? Creo que no, gracias. Ok, entonces vamos ya finalizando con lo que es este espacio. Voy a compartirles las últimas indicaciones. Justamente aquí aparecen como tal las dudas, pero indican que no tienen ninguna, así que avanzamos. Recuerden, por favor, que no hay extensiones durante esta semana, entonces entreguen en la medida en la que vayan terminando, pero por favor, de preferencia, máximo y a más tardar el domingo desde la mañanita, porque de repente se satura la plataforma y ya no nos va a permitir enviar la actividad y no hay extensiones de tiempo.
desde el día de hoy, que es miércoles. Nos quedan 4 días prácticamente antes de que llegue el día domingo para que no andemos al límite ya con cuestiones de tiempo. Y también, por favor, recuerden elaborar sus demás actividades. Recuerden que por ahí tienen el foro de integración. También tenemos el foro aprendiendo, que es el que hemos estado teniendo semana con semana. Y además tenemos una autoevaluación que tiene un porcentaje para su calificación de lo que es el módulo en total. Así que les agradezco mucho por haber ingresado a este espacio. El último, como tal, se lleva a cabo el día viernes a las 4 de la tarde. Entonces, en caso de que no puedan ingresar, les sugiero que vean la grabación. Recuerden que se sube a la pizarra de sesiones, tanto invitación como grabación, y que estén al pendiente de que se lleve a cabo su evaluación. Como tal, para su proyecto integrador, yo cuento con máximo 72 horas hábiles, es decir, sábado y domingo no cuentan. Y con respecto a su participación en el foro, se va a evaluar desde el día lunes a primera hora, es decir, desde las 12 en punto, yo lo puedo evaluar. Antes no. ¿Por qué? Porque se espera hasta que se cierre el módulo para que se pueda evaluar. Entonces, si por ahí tenían esa duda, porque puedan decirme, asesora, ya terminé mis participaciones el lunes y ya es jueves, si es que están viendo la grabación el jueves, y dicen, y no me ha podido evaluar. Bueno, esa es la razón. Tenemos que esperar a que se cierre lo que es el foro de integración para poder evaluar sus participaciones. Entonces, eso es lo único, el foro. Con respecto a su proyecto, para eso sí tengo máximo 72 horas, ¿vale? Así que si cuentan con alguna duda, algo que podamos aclarar, me envían un correo o me envían un mensaje a justamente a la mensajería de la plataforma, y por ahí les voy a estar respondiendo para que aclare sus dudas a la mayor prontitud posible. Así que, Adriana, Ángeles, ¿algo más que agregar antes de que cerremos este espacio? Ángeles. Sí, yo tenía la duda, ¿las aportaciones en el foro se tienen que hacer una por día o se pueden hacer 2 al día? Lo ideal es que se haga una por día, lo ideal. Pero, por ejemplo, hoy es miércoles, todavía tendrían tiempo para hacer una por día, hasta el domingo en la mañana, por ejemplo. Pero ya en caso de que, por ejemplo, para quienes estén viendo esta grabación en jueves, ya no les darían los días para aportar una vez al día. Entonces, si no les dan los días, aporten hasta 5 veces el mismo día, pero en participaciones separadas. Es decir, no respondan todo en una sola participación, porque si no la plataforma lo toma como que fue una en lugar de 5. Así que si ya no alcanzaron con cuestiones de tiempo para poder participar en 5 días distintos, que eso es lo ideal, entonces pueden llevar a cabo sus participaciones, pero por manera separada, por favor. Gracias. Ok. Recuerden también, por favor, que en sus participaciones al foro responder de manera muy enfocada, es decir, y también que esté argumentada, especialmente con las que respectan a que respondan a sus compañeros, porque si su participación es sí, compañero, estoy de acuerdo contigo, no cuenta como una participación porque no están colocando como tal un sustento a su participación. Así que les invito, por favor, a que revisemos bien cuáles son las participaciones a realizar dentro de ese espacio, y también les invito a participar en el foro Aprendiendo. Así que, Adriana, Ángeles, una última cosa que quieran decir, ¿algo más por agregar? Adriana. Sí, yo quiero preguntarle, entonces, por decirlo, si por cuestión por decirlo, de almacenamiento en mi computadora, no puedo borrar las actividades que van pasando módulo tras módulo, porque más adelante las puedo volver a retomar en alguna actividad de algún módulo que surja más adelante. No entendí tu pregunta. Me dijiste que si por cuestiones de almacenamiento no puedes, ¿tienes o cómo? Ya no entendí, perdón. Ah, sí. Luego a veces se llega a llenar el almacenamiento de mi computadora, entonces lo que hago es borrar algunas actividades atrasadas para poder volver a elaborar otras que van saliendo en los nuevos módulos. Entonces, lo recomendable mi pregunta es, no las puedo borrar, sino
No por cuestiones de que van a ocuparse más adelante, pero recuerda que tienes el espacio de Drive con tu cuenta institucional, con tu correo institucional. Les dan un espacio muy ancho. Entonces, si no las puedes guardar en tu computadora, súbelas a Drive. Van a decir, van a estar guardadas en esa plataforma y ya si las vas a necesitar más adelante, únicamente ingresas con tu correo, con tu contraseña y las descargas de ahí y ya no van a ocupar espacio en tu computadora. Ok, muchas gracias. O te las puedes enviar a ti misma en tu correo o enviársela a alguien más y ya queda así en la web. Gracias. Por nada. Ok, entonces, sí, también para todos ustedes que puedan estar viendo esta grabación, recuerden ocupar Drive. Nos puede ser muy útil para guardar distintos documentos, videos, imágenes incluso que ustedes puedan necesitar más adelante. Así que, Adriana, Ángeles, muchas gracias por su participación, por haber ingresado. Nos vemos el día viernes en caso de que puedan ingresar y si no, les deseo mucho éxito en todos los ámbitos de su vida. Estoy muy segura que les va a ir muy bien. Así que nos vemos. Una excelente tarde para todos y para todas, también los que están viendo esta grabación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.